Buenas noches, pastor. ¿Listo? ¿Ya? Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean todos bienvenidos, como es los días martes, a esta reunión que hemos establecido justamente paralelo con esta época de pandemia, con esta época donde hemos tenido confinamiento constante, donde hemos tenido que encerrarnos debido a todas las circunstancias que son perfectamente conocidas, no solamente de Bogotá ni de Colombia, sino a nivel mundial. Este programa ha surgido con esa eh, eh, direccionamiento, llamémoslo de alguna manera, producido, digamos, a causa de esta pandemia que se ha dado y que lleva por nombre El Faro, donde buscamos siempre poder llevar a las personas una forma diferente de predicar la palabra y sobre todo estudiarla detalladamente, hablando de aspectos netamente proféticos, eh, pero que también tienen que ver mucho con lo que estamos viviendo al día de hoy, incluso de esto que estamos viviendo, y permítame nuevamente lo vuelvo a referir, el tema de la pandemia y todas las consecuencias que ha traído, que indudablemente consideramos de que hacen parte de lo que tiene que ver lo que son estos finales tiempos o estos eventos proféticos. En esta noche se les hará raro de que ahí solamente estamos con el copastor. Nuestros otros dos panelistas, nuestro hermano Ex y nuestro hermano Ricardo, están cumpliendo con aspectos netamente laborales, no nos pueden acompañar en esta noche y pues es entendible. Y les bendecimos en el amor de Jesús y les deseamos que prontamente puedan nuevamente estar compartiendo su conocimiento y su opinión en cuanto a cada uno de estos detalles. Pero por ahora, en esta noche, vamos a cumplir con la iglesia como tal y vamos a cumplir con el compromiso de los martes, que es el faro. Y hoy, llamémoslo un mini faro, un poco más corto en cuanto a tiempo y también en cuanto al número de panelistas. Copastor, buenas noches, bienvenido a este nuevo faro después de haber pasado por esa semana de bendición que fue la Pascua, que fue esas noches maravillosas que tuvimos en oración y alabanza y de palabra. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados a esta reunión. Igualmente, nuestro hermano Exxon, nuestro hermano Ricardo. Dios les bendiga. El domingo pasado hablábamos justamente de esa circunstancia en el servicio presencial que tuvimos, ¿no? Que muchas veces hay situaciones que se nos escapan de las manos, que nosotros quisiéramos que todo saliese siempre bien. Pero obviamente pues hay algunas situaciones que definitivamente se nos van. Y por eso esta noche nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Exxon no están con nosotros, ¿no? No es lo habitual. Pero en la medida que nosotros podamos hacer las cosas lo mejor posible, nosotros lo haremos. Dice la palabra del Señor que al Señor hay que presentarle lo mejor. Entonces por eso siempre nosotros tratamos de presentar lo mejor. Pero como les decimos, hay circunstancias que se nos escapan de las manos a veces. Bien, lo que menciona el pastor anteriormente de la semana que tuvimos, magnífica, extraordinaria la semana pasada, y no solamente eso, sino el servicio del domingo. Queremos darle gracias aquí desde el campo pastoral a cada uno de ustedes, y como lo expresamos el domingo, de saber que tenemos una congregación tan hermosa como esta de Cristo mi bendición, donde hay hermanos fieles que nos siguen, que están acompañándonos, y sobre todo que no solamente son fieles a nosotros, sino que principalmente son fieles a Dios, que eso es lo importante, la fidelidad que uno le debe brindar al Señor. El Señor, dice en su palabra, fue fiel hasta el final. Y así nosotros, a pesar de las circunstancias, el domingo también lo mencionábamos eso, ¿no? De que no sabemos cómo iban a seguir, que por eso no convocábamos a otra reunión presencial. Pues justamente ya creo que todos se han enterado, estamos nuevamente confinados o vamos a estar confinados nuevamente y va a ser muy difícil. Pero gracias a Dios que nos dio esa oportunidad de podernos reunir, de poder estar nuevamente, de compartir en familia como lo que somos. Gracias a cada uno de ustedes y desde aquí claro que sí, los bendecimos con gran cariño, con gran amor. Bienvenidos a esta noche al Faro y estaremos viendo la conclusión, yo creo que de pronto de lo que es esta sexta trompeta. Pastor.
Gracias, copastor. Sí, déjeme también en esta noche, justamente también, valga el momento para pedir disculpas a las personas que tal vez se quedaron esperando el domingo la transmisión en vivo Ah, sí. de lo que fue la reunión. Eh, Presentamos excusas, la verdad, todo lo teníamos en mente de que saliera, estuvimos en cuenta en el salón que hemos dispuesto para tener este tipo de reuniones. Eh, Habíamos conversado con quien es el encargado de este lugar de que tuviéramos el acceso al Internet y efectivamente había un Internet, pero el Internet no nos sirvió para poder sacar la transmisión. Esa fue la razón por la cual muchas personas tal vez se quedaron esperando lo que era pues el culto en vivo y no lo pudieron observar, pero fue causas referentes a esta situación. Ya estamos trabajando en ello. Y pues lo lindo de esto fue que de todos modos, independientemente de todo, se notaba el deseo de la gente nuevamente de poderse Ujú. reunir presencialmente, se le notaba el gozo, se notaba la alegría de las personas, los que estuvieron, y esto ojalá también sirva de motivación para los que no pudieron estar, que en otra próxima ocasión, Dios permita que a lo mejor esto otra vez a la vuelta de un par de semanas mengue nuevamente y que podamos nuevamente tener algún tipo de reunión presencial. Seguramente también mantendremos la alternancia con las virtuales, Ujú. eh, pero, pero que ojalá cuando se convoque pues todos puedan asistir y que ojalá ese mismo espíritu de gozo, de alegría se vuelva a repetir. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces en materia, ahora sí referentemente a lo que es el tema que nos concierne en esta noche. Hemos venido hablando de la sexta trompeta del Apocalipsis y el último programa que tuvimos hablamos básicamente de un aspecto bien interesante, como llamémoslo un capítulo aparte, por Ujú. ponerle alguna expresión, alguna palabra. Me estoy refiriendo a esto que se hablaba del ángel y el librito, que hace parte, ¿cierto?, de esa sexta trompeta, pero que pareciera que como que fuera otro capítulo, ¿cierto? Pero no, no, en realidad hace parte de esa sexta trompeta. Entonces, en esa última ocasión estuvimos hablando sobre él y quedaron algunas cositas pendientes. Más sin embargo, esta noche, después de que escuchamos la opinión del copastor en ese sentido que nos quedó por ahí pendiente, vamos a entrar a otro capítulo, no distinto a la sexta trompeta, sino que también, al igual que lo del ángel y el librito, tiene un enunciado particular. Y les estoy hablando, me estoy refiriendo a algo que la Biblia cataloga como los dos testigos. Esa es la expresión, los dos testigos. Así aparece el encabezado dentro de ese capítulo o dentro de esa parte de la Biblia. Pero vamos a escuchar primero al copastor lo que nos tiene que contar con respecto a lo que es esa parte de lo de el ángel y el librito. Sí, yo recuerdo que nuestro hermano Exo, nuestro hermano Ricardo dieron cada quien su opinión acerca de lo que tenían del librito, de lo que se menciona allí. Pero como es costumbre, yo quedé debiendo qué respuesta iba a dar acerca de lo del librito. Pues esta noche voy a darles alguna idea de lo que, en mi opinión, o lo que yo he visto por allí, qué es lo que podemos referir acerca del librito. Por eso yo quiero que tengan su Biblia ahí en mano. Vamos a leerla un poquito, vamos a mirar algunos pasajes y lentamente vamos a escudriñar algunas cositas que hay por allí acerca del librito. Lo primero que empieza diciendo y que nosotros queremos hacer notar, creo que esto lo alcancé a mencionar la vez pasada, es el término con que se refiere, ¿no? El librito. Y hay una cierta diferencia con el libro que vimos allá en el capítulo 4 de Apocalipsis al principio de los juicios, que son bien distintos. Recordemos que allá lo menciona como el libro y menciona que él lloraba o se entristecía porque se daba cuenta que no había nadie quien pudiera quitar los sellos a ese libro. Recuerde que hablamos de los sellos que significaba era que nadie estaba autorizado de acuerdo a la ley israelita en ese tiempo, nadie estaba autorizado para romperlo y para leer lo que estaba adentro.
Eso era lo que hacía referencia. Sin embargo, se levantó un ser maravilloso que nosotros vislumbramos en ese momento, que era Jesucristo, que fue el que tuvo el poder de levantarse, poder romper ese sello y poder mostrar entonces los juicios que venían acerca del Apocalipsis. Ese lo menciona como un libro y un libro que está sellado. Este, al contrario, como vemos aquí en estos primeros pasajes, lo mencionan como un librito. Es decir, el término que usa es como una expresión mucho más pequeña de ese gran, inmenso libro. Y segundo, mire que cuando él lo va a leer más adelantico, hay un pasaje donde muestre que él mira lo que está allí. No necesita romper sellos, es decir, ese era un libro, un librito abierto que él podía leer. Entonces esa era una primera gran diferencia que veíamos entre el libro que se menciona allí por Apocalipsis 4 y este que se menciona aquí en Apocalipsis 10. Segunda cosa que teníamos que tener en cuenta, se mencionaba que de pronto el que estaba aquí refiriéndose era Jesús, y nosotros nos dimos cuenta que de pronto no es Jesús por la descripción que se da. Esa misma descripción hace caer a muchos en error porque lo muestra como un ser omnipotente, grandísimo, alto. Mire que menciona que uno de sus pies estaba sobre la tierra, el otro pie estaba sobre los mares, el otro tocaba los cielos, ¿no? Y él gobernaba. Entonces parecía que era Jesús. Pero nosotros, según lo mostramos, eso está en el capítulo anterior, lo mostramos, es que es un ángel seguramente distinto al Señor, porque Juan lo hubiera referido, entonces pues él conocía a Jesús y hubiera dicho que era él, pero no, él lo menciona como un gran ángel, es decir, que es un ángel distinto, pero que recibe un poder pero sobrehumano, sobrenatural, grandísimo. Cuando muestra que tiene un pie sobre la tierra y otro sobre el mar y habla de los cielos y esto, es que él recibe un poder tan grande que ningún otro ser va a tener sobre el universo. Eso es lo que refiere. Entonces, que él va a tener el poder de dominar sobre todo lo que es el universo. Esa era otra cosa que teníamos que tener en cuenta. La otra cosa que deberíamos de tener en cuenta, y esa es la que me voy a referir, es la que va a la parte final. Versículos 9 y 10. Mira, los vamos a leer lo que dice. Y fui al ángel diciéndome que tomara el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces el librito de la mano del ángel lo tomé y lo comí, y era dulce en mi boca como miel, pero cuando lo hube comido, amargo estuvo en mi vientre. Gloria al nombre del Señor. Esa partecita hay que mirarla un poquito con más detenimiento. ¿A qué se refiere eso de que él comió el librito, le supo a dulce, pero en el interior era amargo? Alcanzamos a colegir la vez pasada que esto se puede referir a la palabra de Dios y debe referirse a la palabra de Dios. La palabra de Dios dulce cuando nosotros la recibimos, cuando nosotros la tomamos. La palabra del Señor está llena de promesas. Siempre que nos acercamos, nos dice el Señor que todas las cosas en nuestro camino, cuando aceptamos al Señor, irán a ser bendecidas. El Señor dice: estaré contigo, pensamientos de bien y no de mal tengo para contigo. El que siguiera las leyes será bendecido. Mire, hay una cantidad de cosas que la palabra siempre, incluso nada más el hecho de aceptar al Señor, que nos da como garantía la entrada al reino de los cielos, la salvación. Entonces es miel en nuestra boca, miel cuando nosotros comemos la palabra del Señor. Pero dice que ella se vuelve amarga en el vientre. Y se vuelve amarga, ¿sabe por qué? Porque cuando uno empieza a escudriñar las escrituras, cuando uno empieza a leerlas, empieza por decirle al Señor que el que lo siga, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz y sígame. Entiéndase de una vez que entonces los caminos para seguir al Señor no van a ser fáciles. Ahí comienza a convertirse en algo amargo para nuestro ser. Y no solamente eso, esto del Apocalipsis yo creo que para nadie es dulce. Es cosas amargas. Entonces la palabra del Señor trae juicios, y muchos juicios. Hay castigos para quienes se desvían de la palabra, hay castigo para los ladrones, los mentirosos, los avaros, los codiciosos, toda esa cantidad de gente. Cuando uno empieza a leer la palabra y empieza a darse cuenta, hay juicios sobre todos. Entonces la palabra de Dios ahí viene a ser
amarga totalmente. Por eso la palabra de Dios, y creemos que aquí se refiere justamente a eso, a comer la palabra muy dulce, muy agradable, sí, cuando la conocemos, pero cuando vamos a fondo, cuando empezamos a sumergirnos en ese mar que es la palabra, empezamos a darnos cuenta que eso no está en un camino de rosas ni nada, sino que hay juicios a través del que no cumple la palabra del Señor. A eso se puede referir. Ahora, yo les voy a invitar que vayamos a un evento que va un poquito más atrás. Hay un profeta mayor que está por allí que se llama Ezequiel. Porque saben que esto de comer el librito y que sabía dulce, esto no fue la primera vez que ocurrió. Esto ya hay un relato dentro de la palabra de Dios, ya se dio ese hecho. Y nosotros sabemos que los hechos dentro de la palabra suelen ser recurrentes, ¿no? Suelen volverse a pasar. Entonces, si nosotros queremos entender lo que pasa en este librito, yo los voy a invitar que vayamos a ver qué pasó en el librito en el pasado, qué fue lo que ocurrió con el profeta Ezequiel. Y para eso los voy a invitar que vayamos entonces al libro de Ezequiel, capítulo 3. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 3. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Voy a leer los primeros 4 versículos. Dice, y me dijo, esto es hablándole justamente Jehová a Ezequiel, que es el profeta, hijo de hombre, come lo que hayas, cómete este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Recordemos que en el Antiguo Testamento no eran los libros como los conocemos hoy, sino eran rollos, eran papiros. Por eso entonces le dice, come este rollo y después de que lo hayas comido, dese cuenta que esa era la palabra que él le estaba dando. Después de que hayas comido eso, entonces vas a ir a la casa de Israel. Es decir, como hoy en día sería como la iglesia. Y mire lo que dice, versículo 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y en mi boca fue dulce como la miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve, entra a la casa de Israel y habla con ellos con estas palabras. Ahí está entonces dándose cuenta más o menos una similitud a lo que está mencionando el apóstol San Juan en el Apocalipsis. Un ser que comió el rollo, que era la palabra de Dios, dulce en su boca, pero después de eso tenía que ir a hablar a Israel. ¿Y sabe qué fue lo que le habló a Israel? Pues justamente, juicios, porque el pueblo de Israel se había apartado por ese tiempo de la presencia de Dios. Miremos los siguientes versículos que yo quiero hacer notar. Versículo 7, voy a leer del mismo capítulo y versículo 8. Mira lo que dice. Mas la casa de Israel no te va a querer oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Versículo 8. He aquí, yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. A pesar de que el profeta iba a llevar palabra de Dios, él le dijo, no esperes que el pueblo de Israel te vaya a aceptar. Ellos van a estar en contra de lo que tú mandas. No muy lejano de lo que vivimos hoy. A pesar de que se habla de la palabra de Dios, a pesar de que mostramos la palabra de Dios, ¿cuánta gente rebelde hay que va en contra de ella? Pues Israel no estaba muy lejano. Sigue diciendo, me voy a saltar al versículo 18. Dice, porque aquí es donde está lo profundo de la palabra. Él comió el rollo, era dulce, pero mire los juicios que trae. Versículo 18 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre será demandada de tu mano. Oiga, presten atención a estos versículos porque estos les van a servir mucho a cada uno de ustedes, así como me ha servido a mí. Mire lo que dice, versículo 19, pero si amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú, oye, tú habrás librado tu alma. Versículo 20 dice, si el justo se aparta de su justicia e hiciere maldad, y pusiese yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado él morirá, y sus justicias se habían hecho y no vendrán a memoria. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Versículo 21. Pero si el justo amonestases para que no peque,
y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Eso quiero que lo tengan en cuenta porque ahorita de pronto tocamos un poquito sobre ello. Y voy a leer el capítulo 4, versículos 13 al 17, que es donde termina ya diciéndole al pueblo de Israel qué es lo que Dios le mandó a decir. Mira lo que dice. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel de su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Y me dijo: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán del agua por medida y con espanto, para que les falte el pan y les falte el agua, y se miren unos a otros con espanto, y se consumen en maldad. Voy a saltarme al Ezequiel 6. Todo este libro ya lo verán que es de juicio. Ezequiel 6. Versículo 4 dice: vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos de los muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré alrededor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, y vuestras imágenes de sol serán destruidas, y vuestras horas serán deshechas. Gloria a Dios. Mire qué palabra tan terrible la que está mandando allí. Esto es para que tengamos alusión de que esta situación se vivió en el tiempo antiguo, y es lo que está mencionando aquí en el Apocalipsis. El profeta toma, come el librito que le es dulce en su boca, que es palabra de Dios, pero cuando él va y la muestra a Israel, no crea que era tan dulce. Juicios, dice allí: cogeré los cadáveres y los juntaré frente a todas esas imágenes que ustedes se crearon, a todos esos ídolos. Dice: les quitaré el pan, lo comerán con angustia, beberán, serán arrojados en pueblos desolados. Dígame qué tal esa palabra. Esa palabra no es tan dulce, y es lo que está mencionando aquí en el Apocalipsis capítulo 10. La palabra de Dios es dulce, pero cuando la miramos hay una gran amargura. Eso es lo que está reflejando aquí en este Apocalipsis. Gloria al Señor. Pastor. Bueno, yo creo que cuando empezamos a dar ya, digamos, una parte, digamos, final referente a este tema, un análisis, digamos, concluyente de lo que tiene que ver esto del ángel y el librito, yo creo que todos coincidimos, y de hecho, ya escuchando su opinión, más la dada por los demás panelistas e incluso la mía, podemos concluir de que básicamente hay algunas como situaciones que las vemos como con cierta verdad, llamémoslo de alguna manera. Número uno, que el ángel que aparece no es el Señor, ¿cierto? No es Así Jesús, es. sino es un ángel que sí tiene un nivel jerárquico diferente a los demás ángeles, pero que no es la figura de Jesús. Que cuando tal vez se coloca en pie sobre las aguas, sobre el cielo, sobre la tierra, lo que está demostrando es soberanía, ¿cierto? Sobre todos los aspectos de la tierra, ¿cierto? Y otra de los aspectos concluyentes sería de que la palabra, y esto ya a nivel general de todos los que en algún momento hemos optado por caminar las sendas del Señor, tiene esa parte agradable que es el encuentro con Él directamente, el conocer las bondades de lo que es seguir el Evangelio, pero que lleva como efecto, digamos, colateral a eso, el aspecto, digamos, de la discriminación, de la persecución e incluso de conseguir enemistades del mundo y también de Satanás como tal. Y esa es la parte como, digamos, amarga de lo que nosotros podemos recibir en cuestiones ya de lo que es seguir el Evangelio y la palabra netamente del Señor. Vamos a entrar al siguiente pasaje. Les dije que había otro capítulo, digamos, aparte, pero que hace parte, y perdón la redundancia, de esa sexta trompeta, y les estoy hablando de los dos testigos. Y los voy a invitar a que ustedes estén siguiéndonos ahí en Apocalipsis 11, y vamos a ir al versículo 2.
perdón, al versículo 1, 1 en adelante. En el capítulo 11 dice, entonces, bueno, voy a leer, perdón, hago un paréntesis acá, voy a leer la versión Reina Valera, que creo que es la que la mayoría de mis hermanos tiene, y vamos a tomar esta como punto de partida. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Y daré a mis dos testigos, aquí es donde aparecen ya directamente estos dos personajes, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Verso 11. Pero después de los 3 días y medio, entró en ellos un espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó con gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron dándole gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, y he aquí, el tercer ay viene pronto. Bueno, hay varias cosas interesantes para mirar dentro de este pasaje. Yo creo que la mayoría de personas que alguna vez le han pegado una ojeada a este texto, siempre como que lo que han tenido es como la inquietud de saber quiénes son esos dos testigos. Y pensaría yo que al hacer este relato, muchos de los que nos están viendo en esta hora y de los que nos escucharán también en diferido, nos verán en diferido, seguramente tendrán esa misma duda. Bueno, ¿quiénes son estos dos personajes? Pero antes de tocar esas dos hombres colocados por el Señor, déjenme manifestarles de que en mi criterio hay aspectos que me parecen incluso más allá de la misma identidad de estos dos hombres, me parecen todavía más interesantes a la hora de mirar este texto. Y digamos que el nombre podría ser anecdótico inclusive de quien sea realmente el que Dios coloque para que cumpla, digamos, con esta misión aquí en la tierra. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque al fin de cuentas, más allá de que sea X o Y persona, lo importante es la misión que ellos cumplen, colocada por Dios, en cuestiones de juicio, en cuestiones de arrepentimiento, en cuestiones de mensaje, en cuestiones de inclusive cosas milagrosas que ellos van a hacer durante este tiempo que ellos van a estar, estos 42 meses, y que aparecen, digamos, en las características que aquí se mencionan. Algo de lo que también me parece bien interesante de analizar es que inclusive algo de lo que se toca bastante dentro de este texto es esto de lo de las medidas, ¿no? Y recuerde usted de que Dios siempre cuando ha dado esto de las medidas, recuerde por allá
en la época de Noé, en la época del tabernáculo también, en la época del templo, y en varios momentos ha coincidido de que Dios mismo es el que les ha dado las medidas de cómo deberían hacer cada uno de los templos o edificaciones que el Señor les ha encomendado. Entonces, esto no es una cuestión de casualidad, sino tiene también una razón de ser. Y me parece muy interesante de que empecemos a mirar aspectos referentes ya a lo que tiene que ver con la particularidad de estos dos hombres, cómo se van a manifestar acá en la tierra y la encomienda que Dios les entrega. Antes de ir con el copastor, solamente déjenme hacerles una precisión. La palabra testigo en griego lo que significa o lo que traduce es mártir, para que lo tengamos en cuenta. O sea, la palabra testigo, si la traducimos al griego, nos va a dar como resultante mártir. Es decir, en pocas palabras, estos dos personajes van a ser dos mártires y dos personas que vienen directamente del cielo conociendo específicamente o dando fe de lo que el Señor es capaz de hacer y de las características que Él tiene. Pastor, denos su opinión en esta noche. Bueno, vamos a comenzar desde el principio, como ahora sí de verdad. Capítulo 11, versículo 1, mire lo que dice. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Bien, está hablando del templo de Dios y yo quiero hacer una reflexión antes de eso de lo que es el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Yo creo que hemos tenido ya algunos estudios, algunos hermanos los conocen. Voy a hacerles un recorderis rapidito de qué se trata el templo de Dios. Recordemos que cuando el Señor sale con su pueblo que estaba esclavizado en Egipto, sale el pueblo de Israel hacia el desierto y el Señor los acompaña, pero Él les pide que le construyan un arca. Es el arca de la alianza donde Él va a habitar. Esa arca entonces es construida y es mantenida en un tabernáculo que era movible. Recordemos que ese tabernáculo constaba de 3 sitios. Uno que era el atrio, donde se juntaba la gente, donde se hacían los sacrificios y demás. Otro que estaba más, o una construcción que estaba más adentrico, que esa sí era herméticamente, podemos decir, cerrada y que está dividida en dos. La primera parte era el lugar santo, donde habían ciertos elementos como la menorá, como la mesa de los panes de la preposición, como el incenciario. A ese lugar tenían acceso los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes, recordemos que eran los levitas, eran los descendientes de la tribu de Leví. Entonces ellos tenían acceso a ese lugar. Pero había un tercer lugarcito que era el que estaba más adentro y ese lugar estaba totalmente sellado, nadie podía ingresar. Esos dos lugares estaban divididos por un manto, por un velo gigantísimo. Una sola persona y una vez al año podía entrar a ese lugar, que era el sumo sacerdote. Lo pudo hacer Aarón en su momento, lo pudo hacer Esdras en su momento, que eran los sumos sacerdotes. Solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, que vuelvo y menciono el lugar santísimo, porque ahí estaba el arca, y el arca de la alianza contenía lo que era la presencia de Dios. Recordemos que ahí estaba también las tablas de la ley, la vara de Aarón, había unos panes allí en ese lugar, pero lo más importante era que estaba la presencia de Dios. Ese era un lugar, como se menciona, santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía ingresar a ese lugar, y una vez al año él llevaba la ofrenda del pueblo de Israel por expiación de pecados. Si el sumo sacerdote estaba en pecado, recordemos que a ellos les ponían como unas campanitas, una especie de campanitas allí sobre sus vestidos. Ellos iban caminando ofreciendo la sangre de los corderos que se había ofrecido. Si las campanitas dejaban de sonar, era que el sumo sacerdote estaba en pecado y había muerto. Porque bien dice la palabra del Señor que sin santidad nadie se puede acercar al Señor. El sumo sacerdote entonces moría, ellos lo amarraban de un pie y lo arrastraban hacia afuera, porque nadie podía ingresar a ese lugar, que era el lugar santísimo. Cuando el pueblo de Israel conquista ya lo que es la tierra prometida, un día el rey David se sentó y se puso a pensar,
No puede ser que nosotros tengamos casa, que mis hijos tengan casa, que el vecino tenga casa, que todo el pueblo de Israel tenga casa y el Señor nuestro Dios y su arca no tengan una casa. Dijo, esto no puede ser así. Convoca al pueblo, convoca a los principales y es cuando se decide construir el templo de Dios, el primer templo. David hizo todos los planos, recogió todo con lo que iban a construir el templo, pero el Señor le dijo, tú está muy bien tu idea, tú muy bien lo que pusiste en tu corazón, pero tú no lo vas a construir, lo hará tu hijo, que es Salomón. Salomón lo sucede y efectivamente él construye el templo, por eso se llamó el templo de Salomón. Ese es el primer templo de Dios, un lugar en un determinado sitio donde estaba el arca de Dios. Se mantenía la misma estructura, un atrio donde el pueblo podía entrar y adorar y donde hacían los sacrificios, y un lugar encerradito adentro donde estaba el lugar santo, que ya le digo era donde entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, que era donde solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. ¿Qué pasa con ese templo? Pues resulta que como el pueblo de Israel se volvió tan idólatra en frente del Señor, Dios le dice una profecía a uno de los hijos de, de Salomón y le dice que el reino de Salomón va a ser dividido en dos. Y efectivamente a la muerte de Salomón el pueblo se dividió en dos. Unos quedaron en Judá, otros quedaron en lo que era el pueblo de Israel. Gobierno del norte, gobierno del sur, como son conocidos, o reino del norte, reino del sur. Eso no cambió nada, sino que al contrario lo que atrajo es que más idolatría llegara sobre el pueblo. Empezaron a juntarse con otras naciones, a traer dioses, lo que fuera en general. El Señor entonces en castigo los manda como esclavos, o que vengan pueblos de afuera y los tomen como esclavos. Es así como en el año 900, más o menos, 925 por ahí mencionan, antes de Jesucristo, cae un dominio sobre esas naciones. Estaba el faraón Sisac por esa época, pero recordemos que el que más influyó sobre eso fue Nabucodonosor, que era el rey de los babilonios. Caen los babilonios sobre Jerusalén, eso fue en el año más o menos 587 cuando cae Nabucodonosor, cae sobre el gobierno de Israel, que fue el último de los que cayó, y destruyen la nación. Recordemos que en esa época incluso la misma palabra menciona de Israel cuando les decía, cuando entren a otro pueblo, destruyan. Ellos tenían que matar el ganado, matar hasta los niños, los infantes. Nadie podía quedar vivo. Y las ciudades eran incendiadas, eran destruidas totalmente. Entonces cuando Nabucodonosor coge a Israel, los toma como prisioneros, destruye completamente lo que es la ciudad de donde se asentaba el pueblo de Israel. Así como dice, ni piedra sobre piedra quedó. ¿Qué pasó con el templo de Salomón? Lo destruyeron. Y más que el templo era construido en oro, en piedras preciosas, en esto, lo volvieron pedazos. No quedó ni rastros de lo que era el templo del Señor. Ahí el pueblo salió siendo prisionero. Sin embargo, hubo una profecía que le fue entregada al pueblo de Israel, que pasados 70 años ellos volverían. Y ustedes recuerden que cuando se llevaron a Daniel, a Abednego, a Cedrat, a Mesac, cuando se los llevaron prisioneros los babilonios, ellos estando allí, que recuerden que los pusieron en una fosa de leones, que hicieron una serie de pruebas. Ellos pasaron allí y Daniel un día se levantó y dijo, un momento, Señor, tú prometiste que nosotros regresaríamos a nuestra tierra en 70 años. Y se junta él con el sumo sacerdote de entonces, que era Esdras, y otro grande que fue Nehemías, y dijeron, no, pues vamos a ver si podemos reconstruir. Y hablan con el rey que estaba en ese momento, que era Artajerjes, y él les dice, contrariamente a los que se pensaban, vayan y reconstruyan entonces su templo, reconstruyan su ciudad. Y es más, dice que les dio cartas y permisos para que los gobiernos de afuera no los atacaran, sino que reconstruyeran el templo. Ellos recogen todo, regresan a Israel y reconstruyen el templo del Señor nuevamente. Otra vez nuevamente atrio, lugar santo, lugar santísimo.
el templo del Señor es levantado. Recordemos que ese templo se llama el templo de Zorobabel, porque Zorobabel es el que termina la construcción. Eso duró muchos años, pero Zorobabel es el que lo termina, por ahí en el año 500, algo así, antes de Cristo. Por eso se llamó en ese momento, en ese momento, el templo de Zorobabel, porque ese templo va a cambiar de nombre. Resulta que por ahí por el año 100 o algo así antes de Cristo, estaba una pelea entre los romanos, ya existía el imperio romano, y los israelitas. Y los romanos, por ganarse la confianza o por quedar bien con los israelitas, aceptaron ayudarle en unas cosas. Una de esas cosas fue el templo, porque ellos sabían que el templo que tenían para Jehová era lo más importante para Israel. Entonces deciden reformarlo. Dicen que le agrandaron los patios, le agrandaron los jardines, le pusieron suntuosidad. Ese templo fue auspiciado, ¿sabe quién? Por Herodes. Por eso ese templo muchas veces, si ustedes van allí a algún libro de historia o algo, se conoce como el templo de Herodes. Y no es que Herodes lo haya construido algo así, no, era el mismo templo de Zorobabel, solamente que lo reformaron. Y ya le digo, eso fue muy, diga que fue al tiempo, porque cuando Cristo nace, recuerden que Herodes era el emperador de Roma. Entonces eso fue muy sobre ese tiempo. Bien, esto lo traigo a reflexión porque ese templo que estamos hablando, ese lugar santo y lugar santísimo, era donde se presentaba el Señor Jesús. Recuerden que a él lo cogieron un día cuando él se escapó de los padres, lo encontraron, fue allí enseñando en el templo. Ese templo era el que existía, el templo del Señor. Una ocasión recuerdo que el Señor le dice a las gentes mirando el templo y les dice: ¿por qué lloran por esos muros y por esas paredes? Estoy transcribiendo las palabras del Señor, pero más o menos es eso. ¿Por qué lloran por eso? Les dice: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Él fue muerto aproximadamente, porque como ya sabemos los años se cambiaron, pero pongámoslo que murió en el año 35 después de Cristo. En esa época fue el crucificado. Resulta que 30 años, 35 años después de él haber muerto, es decir, en el... Notemos entonces allí cómo el Señor profetizó de que el templo sería destruido. Y en el año 70, cuando el imperio romano comandado por Tito destruye el templo del Señor. Él destruyó la ciudad, igualmente la quemó. ¿Sabe qué quedó del templo del Señor? Eso que se llama allí el muro de los lamentos. Eso fue todo lo que quedó del templo del Señor. Y eso fue en el año 70 después de Cristo. Ahora, el Apocalipsis lo está escribiendo Juan en el año más o menos entre 90 y 95 después de Cristo. Es decir, 25 años después de haber sido destruido el templo de Dios, el templo de Salomón o el templo de Zorobabel, o como lo llamemos. Ya no existía. No existían sino ruinas, no existía sino un muro. Mi pregunta es, si Salomón en ese momento, Juan en ese momento está escribiendo que el Señor le dice que tome la caña y vaya y mida el atrio y mida esto del templo de Dios. Mi pregunta es, ¿cuál templo? Si no existe templo. ¿Dónde va a medir si no existe templo? Si el templo había sido destruido. Eso es como si hoy en día a mí me dijeron, sabemos que hace 20 años más o menos fueron destruidas las Torres Gemelas en los Estados Unidos, allá en Nueva York. Es como si me dijeran hoy, vaya y tómele unas fotografías allá a las Torres Gemelas. La pregunta que yo me haría, bueno, pero ¿cuáles Torres Gemelas si no existen? Si esas las destruyeron. Eso pasaba con Juan. Mire que el Señor le dice, vaya y mida el atrio, vaya y mida el lugar santo, vaya y mida este lugar. Y él no se le ocurrió pensar en ese momento, ¿y qué voy a medir si es que no hay templo? Hoy, 2000 años después de haber sido dada esta palabra, no existe templo todavía. Entonces la pregunta es, ¿cuál templo? Pastor, ¿usted me puede ayudar? ¿Cuál templo? Y las personas que están ahí en el chat, que nos acompañen a ver cuál templo va a medir, si es que no hay templo. Sí, yo creo que esta palabra hace referencia, como muchas de las que hemos mencionado anteriormente, en el caso de las mismas trompetas, en el caso de los mismos sellos, es a algo futurista, a algo que seguramente no está aún, pero que existirá.
Recuerde usted que algo de lo que siempre se ha manifestado o se ha dicho, digamos, las personas que llevamos un buen tiempo dentro de las cosas del Señor y que conocemos algo de la palabra, siempre se ha manifestado de que el templo se reconstruirá y que esto será paralelo justamente al regreso de lo que va a ser ese hombre que va a engañar justamente al pueblo de Israel, ¿verdad? Al que ellos sí van a considerar como el Mesías. Recuerden de que justamente el pueblo de Israel hasta este momento no cree en el Mesías, y esa es la confusión más enorme que hay para ellos, de que a Jesús no lo reconocen como tal y que ellos siguen esperando ese gran momento, ¿no? Entonces, algo de lo que yo siempre he escuchado, he analizado, he leído, me he documentado sobre eso, es de que seguramente ese templo va a ser construido, vuelvo y lo reitero, paralelo a la aparición de ese hombre, de quien nosotros consideramos o llamamos o la Biblia cataloga como el anticristo. Ahora bien, algo de lo que sí me genera algún tipo de inquietud y algo de lo que seguramente no es fácil de encontrarle una respuesta, pero yo le voy a dar a las personas que en este momento nos están viendo mi punto de vista y cómo yo lo puedo interpretar y cómo de pronto puedo tener una idea. No estoy diciendo que las cosas se vayan a dar 100% como yo las tengo analizadas, pero puede ser, ¿cierto? Puede ser de que de pronto les esté direccionando o yo esté mirando las cosas de pronto cercana a lo que puede ocurrir. Mire, uno de los problemas más enormes que hay es que ustedes recordarán de que sobre donde quedaba el templo de Herodes, hoy en día existe la cúpula o la mezquita de los musulmanes, ¿cierto? Que para ellos es un sitio bastante, pero bastante sagrado. Si no mal estoy, creo que es el tercer lugar más importante para la religión, cultura de ellos, y obviamente es un lugar que es intocable. Esto fue a causa de cuando le entregan las tierras políticamente hablando a Israel y las partes de Jerusalén, que acuérdese que es como la parte central de Israel, o fue la parte central de Israel en épocas de Jesús y en épocas de estos próceres del Evangelio, pues resulta de que Jerusalén ya no es entregada en su totalidad a Israel, sino que Jerusalén ya también venía siendo parte de países como Palestina, ¿cierto? De países que no son para nada cristianos, sino son netamente islámicos. Entonces, ellos tienen que compartir, digamos, varias zonas, ¿cierto? Con otras culturas completamente distintas a las que nosotros conocemos. Ahora bien, el punto o el meollo de la situación es que si se fuera, o lo que siempre se ha dicho, es que si se fuera a construir el templo exactamente donde fue su primer lugar, tendrían que derribar esa mezquita que existe allá, esa cúpula grande que está allá, que tendrían que derribarla, y obviamente eso no va a ser nada sencillo, porque pues para los que conocemos no tanto por el tema de, arquitectónico, de ingeniería, sino porque eso podría desencadenar una guerra santa entre diferentes naciones y entre diferentes culturas religiosas, ¿cierto? Entonces, eso no sería tan probable, pero es que yo, algo de lo que sí estuve analizando y estuve viendo, es que es posible que se podría colocar un poco más al norte de donde está esa cúpula, un poco más al norte. Y esto coincidiría mucho con lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué razón? Porque si el templo se levantara un poco más al norte de donde está hoy en día, la parte del patio o la parte postrera de ese templo, pues coincidiría con el lugar donde hoy en día está la cúpula. Entonces, por eso el Señor dice, y el patio no lo toque, déjeselo allá a los gentiles para que ellos resuelvan su problema, ¿sí? Entonces, mire que en ese caso no habría que haber una demolición, ¿cierto?, de ese lugar, y perfectamente se podría construir muy cercano, ¿sí?, a ese lugar el templo sagrado donde probablemente se va a erigir es el anticristo y no el Señor como tal. Y el patio, vuelvo y digo, coincidiría con la palabra dada a Juan, donde dice, deje el patio tal como está, ese déjeselo a los gentiles. Entonces, podría perfectamente calificar en ese sentido. Y es más, le complemento mi idea,
yéndonos para Mateo 24, 15 al 22. Y les voy a leer esta palabra, al 20, perdón. Mateo 24, 15 al 20 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su capa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que estén criando en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, sino ni en día de reposo, perdón, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio. Mire que estos textos, casi siempre cuando uno mira lo que es Mateo 24, uno tiende a meterlo todo como dentro de un solo contexto, como dentro de un solo paquete, digámoslo de alguna forma. Y como que no lo clasifica uno de que algunas profecías y algunos datos van direccionados es a algunos temas puntuales. Y en mi opinión, esto que es a lo que se estaba refiriendo Jesús ahí en Mateo 24, estos versículos que acabé de leer, habla de que hay de los que estén en la azotea por su capa, de que no hay de las mujeres que estén en cinta, de que hay de los que estén criando. Mire que inclusive muchas personas han llegado a decir que es que a eso lo que se refiere es que en la gran tribulación no van a haber niños, o no van a haber embarazos, o no van a haber mujeres en gestación. Pero yo lo que puedo ver, lo que puedo analizar en este pasaje como tal, es que después de que se levante o se haga este templo, y que a lo mejor por algún tiempo esto sea hasta patrocinado por la misma organización del anticristo, por el imperio de la bestia, cuando él se levante y diga, no, es que yo soy el que merezco la adoración, pues inmediatamente, lógicamente el pueblo de Israel pues va a entender de que es una falsedad, de que están siendo engañados, y en ese momento seguramente el anticristo lo que va a hacer es empezar a perseguir a ese pueblo. Es más, versículos atrás de los que acabamos de leer en Apocalipsis, haciendo referencia a los dos testigos, recuerda usted, copastor, de que también habla de que se mida el número de adoradores o de santos que hay. O sea que se habla de un cierto grupo de personas que están ahí en adoración, y él también pide que se dé un número, o que Juan dé el número de personas, o que las cuente de los que están en ese momento en el templo. Y en mi opinión, esto que acabo de mencionar en Mateo 24, donde dice que no se devuelvan por la capa, o que no estén en las azoteas, o que ojalá no sea en invierno, o que hay de las mujeres que estén amamantando, o que hay de las que estén en embarazo, pues es que cuando el anticristo empiece a perseguir a ese grupo de personas, pues van a tener que huir al desierto, van a tener que huir a esas zonas donde seguramente nadie quiere estar. Entonces va a ser un momento realmente complicado el que se va a vivir. Yo siento de que ese es, o por lo menos yo la idea la veo por ese lado. Pero no sé, usted, copastor, ¿qué nos puede mencionar sobre este aspecto? Totalmente de acuerdo en cada una de las cosas que ha mencionado. Efectivamente, el templo, una de las profecías es que va a ser reconstruido. ¿Cuándo? No lo sabemos que va a ser reconstruido. Como lo mencionó el pastor, seguramente no le van a permitir al pueblo de Israel tumbar el santo templo que tienen los musulmanes, digamos, y eso es como decirle a los romanos, permítame tumbar aquí la basílica de San Pedro, que es que vamos a construir un centro para nosotros. Creo que eso no lo permitirían. Y estoy hablando de los de la Iglesia Católica, que digamos que en medio de todos no son tan ofensivos como puede ser el pueblo musulmán. Si ellos les llega a tocar esa basílica, imagínense qué destrucción la que habría. Eso no se puede hacer. Sin embargo, lo que mencionó el pastor, eso lo vi por allí, creo que en un programa de la National Geographic. Si uno mira esos programitas, a veces uno aprende cosas de esas. El templo de Salomón parece que, como lo menciona el pastor, lo que era el patio es donde está la iglesia de la roca, pero más hacia el norte era donde estaba realmente el lugar santo y el lugar santísimo, por lo cual
sí se podría construir o hay la posibilidad de que sí se pueda construir ahí el templo del Señor. Y como lo mencionó allí el pastor, notemos allí lo que está diciendo justamente la palabra de Dios. El patio no lo toques porque se fue entregado a los gentiles, a los paganos, es decir, a ellos no se les va a hacer nada. Totalmente de acuerdo. Y la otra parte que menciona allí el pastor de mismo Mateo 24, sí, habla de las señales del fin. Pero note que el Señor justamente en el versículo 15 está hablando, dice, Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio, lo que ustedes van a ver en el lugar santo. Nótese que él está diciendo que algo va a pasar que es dramático en el lugar santo. ¿Qué fue lo que menciona el profeta Daniel? Pues uno tiene que ir a Daniel a ver qué fue lo que pasó allí en el templo del Señor y qué es lo que está mencionando. Porque Cristo dice que eso mismo va a pasar. Pues ¿qué es lo que ocurrió allí? Lo que se llama la abominación desoladora. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues resulta que en el templo del Señor, como allí se ofrecían eran los corderitos santos, limpios y puros, lo llevaban para expiación de los pecados. Un tal Antíoco Epifanés, que fue el rey griego que existió más o menos en el año 2 antes, en el año 200 antes de Cristo, o sea, 2 siglos antes, él invadió a Israel. ¿Y sabe qué hizo? Tomó, por burlarse de los cristianos, bueno, de los cristianos en esa época no, sino de los israelitas, por burlarse de ellos, tomó cerdos, marranos, y los sacrificó en el lugar santo, allí donde el pueblo de Israel sacrificaba a los corderitos. Cuando Jesús está aquí mencionando que eso mismo va a ocurrir, es que en un futuro va a haber un templo seguramente dedicado al Señor y nuevamente se van a atrever de tomar un cerdo y volverlo a sacrificar en el lugar santísimo. Y ahí es cuando menciona que hay de aquel momento que ojalá las mujeres no estén encintas ni que los hombres tengan esto porque va a ser algo terrible. Esas son visiones proféticas que están para el futuro y hay que prestarle atención. Yo creo que ahí más o menos colindamos ya, pastor, con lo que es entonces lo del templo y esto y aquello de lo que pasa. Finalmente ahí dice el apóstol en esa sección ya hablando de los dos testigos. No sé si lo vamos a tocar hoy o ya lo dejamos para la próxima porque habrá que Creo, mencionar alguna parte distinta. creo que lo vamos a dejar para el próximo programa porque ya el tiempo se Perfecto. nos ha agotado en esta noche. Uh-huh. Y a lo mejor ya cuando esté nuestro hermano Exo, nuestro hermano Ricardo, hablaremos de la identidad de esos dos personajes o por lo menos la aproximación de quiénes son estos dos personajes. Pero solamente déjeme, le quiero hacer un comentario antes de que usted vaya con su reflexión final. Pero hay una cosa que incluso usted la mencionó hace algunos programas anteriormente, y haciendo referencia a Juan, se acuerda que usted inclusive mencionó de que una de las órdenes que le había dado el Señor era que no todo lo contara, es Uh-huh. decir, que hubiera algunas cosas que las tuviera ahí como bajo llave, que no le eran permitidas contarlas. Mire que dentro de estos, cuando usted lee, por ejemplo, este pasaje, este de los dos testigos, usted encuentra muchas pistas de lo que va a ocurrir, pero no encuentra, digamos, revelaciones absolutas. Uh-huh. O sea, en el caso del templo, no nos habla específicamente cuándo se va a levantar, en qué parte se va a levantar. No nos habla específicamente de la identidad de los dos testigos. No nos habla, por ejemplo, de cuál es el número de los santos de los cuales él le está diciendo a Juan que los cuente. Es decir, hay una serie de cosas que incluso hasta ahora cuando veamos el tema de la ciudad, seguramente uno concluye, ¿cierto?, de que la ciudad a la que se refiere es Jerusalén, pero es bien particular porque mire que le da características espiritualmente de que son muy similares a las de Sodoma y Egipto, espiritualmente hablando. Entonces, eso inclusive ha generado, esto solamente lo anticipo para el próximo programa, ha generado inclusive hasta polémica en algunos de los estudiosos de la Biblia, porque todavía algunos no están muy de acuerdo en que la ciudad sea Jerusalén. Pues se cree que es Jerusalén porque es la ciudad santa, la ciudad donde se han manifestado muchos eventos importantes. Pero cuando usted entra e investiga un poco más a fondo, hay muchas personas de estas que inclusive no están muy de acuerdo en que Jerusalén sea la ciudad donde se den
algunos de estos eventos y particularmente donde se hace relación, como le digo, a temas espirituales donde los sodomiza, o sea, va a haber un pecado enorme sexual, pero también va a haber una cuestión de esclavitud en aspectos espirituales. Copastor, reflexión final para ir terminando en esta noche. Gracias, pastor. Mire, nótese, y yo quiero llamarle la atención eso a la gente. Mire qué revelación tan grande que hay en unos solos pocos versículos de la palabra del Señor. Seguramente muchas veces no le prestamos atención a eso, no, pasamos de largo, ¿no? Ah, bueno, y tomó una caña y miró aquí el templo y aquello. Pero mire que cuando uno estudia cada cosa que está escrita en la palabra de Dios, tiene una revelación grande. Importante conocer eso, ¿no? Y importante tener en cuenta, el templo del Señor será reconstruido nuevamente. Habrá una cosa horrible después, lo que llaman la abominación desoladora, que el Señor lo menciona. Cristo lo profetizó que igualmente así sería. Bien, nos veremos la semana entrante y veremos ahora qué función cumplen ahora los dos testigos en medio de toda esta situación. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos la semana entrante. Gracias, copastor. Feliz descanso y seguramente la próxima semana estaremos redondeando este capítulo, este pasaje tan interesante. Como les dije al comienzo, cuando empezamos a analizar esta parte de los dos testigos, lo que yo les dije, la mayoría de personas lo que más les intriga es saber la identidad de estos dos personajes. Pero es que, vuelvo y lo digo, lo de los nombres a la larga, si usted lo mira bien, es hasta anecdótico, porque podrían ser cualquiera. O sea, cualquier persona podría ser, y eso inclusive lo vamos a ir viendo al detalle. Pero lo interesante es todo lo que confluye alrededor de estos dos personajes, de estos dos varones. La cantidad de cosas que van a suceder y todas muy, pero muy interesantes. Entonces, sí, para la próxima semana esto seguramente va a ser un tema bien interesante, bien apasionante, bien bonito de analizar. Y bueno, simplemente gracias en esta noche a cada uno de ustedes por haberse conectado, a nuestro hermano Exxon, a nuestro hermano Ricardo, les enviamos una vez más un saludo y ojalá la próxima semana sí puedan estar con nosotros y que podamos este tema profundizarlo de la mejor forma. Y como siempre, a la iglesia, como es mi despedida, será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto, feliz noche y bendiciones para todos.